Buenas noches, perdón. En esta ocasión, el Centro Institución Republicana organiza la conferencia Adelanto de elecciones, fracaso o impulso. Freno o impulso, perdón. Este evento está auspiciado, apoyado por las instituciones que siempre han estado preocupadas por la defensa de los derechos y de las libertades en el país. El Instituto Político por la Libertad, la Sociedad Bastiat Perú, la publicación República Liberal, Sociedad Abierta del Cusco, el Foro Liberal Iqueño, el Centro de Estudios Liberales de la ciudad de Arequipa, y también contamos con el apoyo de la librería Acadia Mediática, y estamos en las instalaciones del Bar Quilca. No es un lugar solamente para tomar, sino también para, alrededor de las ideas, embriagarnos de los principios que defiende una sociedad libre. La situación por la cual hemos convocado este evento es la coyuntura que se ha planteado en el país. Estamos viviendo unos momentos bastante preocupantes, tanto por lo que significa la defensa del derecho en sí mismo, como también las perspectivas a futuro. La población está aparentemente dividida, y quizás porque no ha habido una discusión necesaria acerca de qué cosa es lo que se pretende hacer y qué impacto podría tener o ya tiene los anuncios que hizo el presidente Vizcarra en las fiestas patrias. Es por ese motivo que habíamos planeado hacer un debate. Lamentablemente, por la premura del tiempo, las posturas a favor o en contra no han podido reunirse esta tarde, así que esperamos que los asistentes sean los que asesinen al expositor hoy día y el debate se genere de manera mucho más natural. Pero nos da mucho gusto tener a Lucas Gersi, quien es un joven abogado con mucha experiencia, ha sido asistente en el Tribunal Constitucional y además es profesor también en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, un conferencista destacado a nivel nacional sobre temas de derecho y los principios de la sociedad libre. Esta conferencia en especial es para nosotros no solamente un momento de reflexión, sino también un momento un poco triste, porque es probablemente la última conferencia que da Lucas para el Centro de Institución Republicana este año. Va a salir de viaje a estudios superiores. Así que queremos aprovechar esta tarde y obtener de él la mayor cantidad de argumentos y de respuestas a nuestras inquietudes. Así que las preguntas van a estar abiertas luego de su exposición, que durará aproximadamente unos 20 a 25 minutos, y después vamos a tener un debate abierto. No hay ningún problema con las preguntas que se planteen respecto del tema. Más bien, los invitamos incluso por vía las redes sociales, nos están viendo en provincias también, pueden enviar por escrito sus preguntas para poder participar también esta tarde. Sin más presentación, los dejo con Lucas Gersi. En primer lugar, buenas tardes con todos. Para mí siempre es una alegría muy grande, algo que me motiva bastante, estar con tantas personas amigas, tantas personas que me han acompañado estos años en la defensa de las ideas de la libertad y también en muchas actividades académicas. Entonces es realmente para mí inspirador, motivador, muy grato poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Martín por la invitación, muchas gracias Miguel por recibirnos en la librería, y también muchas gracias a todas las instituciones que están apoyando este evento, que han apoyado los eventos del CIR a lo largo de los últimos años, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. La mayoría de ustedes seguramente me ha escuchado alguna vez hablar de algunos temas vinculados al liberalismo, y yo ciertamente soy una persona que defiende las ideas liberales, pero hoy en día no estoy acá solo como liberal, estoy acá como liberal en segundo lugar, pero estoy acá en primer lugar como abogado.
y en primer lugar también como un abogado que ha trabajado durante varios años el tema del derecho constitucional. Entonces yo no estoy dándoles acá hoy día solamente una opinión, digamos, política de lo que creo que está pasando con el país, sino más bien lo que voy a intentar darles es una opinión jurídico-constitucional. Es decir, lo que yo creo que tiene que ser el objetivo de esta reunión es que nosotros podamos evaluar el contenido del proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo y hacer una evaluación jurídica de si es lícito, de si es constitucional aprobar este proyecto de ley, o si por el contrario aprobar el proyecto de ley es algo que va en contra de la Constitución y en contra de los valores y de las normas jurídicas que están vigentes hoy día en el país. Es decir, ¿este proyecto de ley es constitucional o no es constitucional? Esa es un poco, digamos, el objetivo de lo que quiero que sea esta conversación esta tarde. Entonces, para empezar, antes de hacer esta evaluación de la constitucionalidad del proyecto de ley, hay que empezar diciendo qué dice el proyecto de ley. Entonces, primero empecemos qué dice el proyecto de ley. El proyecto de ley hace fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, propone una modificación del artículo 112 de la Constitución, y en segundo lugar, propone que se le añade a la Constitución 4 disposiciones transitorias especiales. Empecemos por lo primero. El artículo 112 de la Constitución es el artículo que habla de la no reelección presidencial. El artículo 112 de la Constitución dice que no hay reelección y que quien fue electo como presidente no puede volver a postular a la presidencia hasta después de que ocurra un periodo intermedio. Lo que propone este proyecto es que se precise que si una persona no fue electa como presidente, pero juramentó después para ser presidente, esa persona tampoco puede postular a la reelección. Entonces, lo que quiere hacer Vizcarra es que él quiere precisar que si el vicepresidente asume como presidente, el vicepresidente tampoco se puede reelegir. Eso es lo que está diciendo Vizcarra en esta primera parte de su propuesta. Las disposiciones transitorias especiales son básicamente el adelanto de elecciones. ¿Y cómo va a realizarse el adelanto de elecciones que nos propone Vizcarra? En primer lugar, cortar el mandato de todas las autoridades que fueron electas en las elecciones generales del año 2016, llámese presidente, bueno, Bacó, primer vicepresidente convertido en presidente, que es el mismo, segunda vicepresidenta convertida en única vicepresidenta, integrantes del Congreso y también representantes del Parlamento andino. Todos ellos fueron electos por 5 años, pero si se aprueba este proyecto, su periodo de gestión se recorta de 5 años a 4 años y tiene que haber elecciones adelantadas. Entonces, esa es básicamente la propuesta que ha planteado Martín Vizcarra a través de este proyecto de ley. Es necesario tomar en cuenta además que Martín Vizcarra propone que haya una excepción a la aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones es que cuando se aprueba una norma que tiene que ver con reforma electoral, esa norma de reforma electoral se puede aplicar a las siguientes elecciones si es que hay un año de plazo entre la aprobación de la norma y las elecciones. Si hay menos de un año de plazo, no se aplica a las siguientes, sino a las subsiguientes. Sin embargo, aquí Vizcarra está diciendo que eso tiene que exceptuarse, es decir, las reglas que han sido aprobadas respecto de no reelección de los congresistas, respecto de paridad y alternancia en listas de Congreso, etc. Todo eso legalmente podía aplicarse a partir del 2021, no a partir del 2020. Entonces Vizcarra está diciendo que hay que hacer una excepción a la norma para que todas esas reglas puedan aplicarse el 2020. ¿No? Entonces, hasta acá la parte objetiva, la parte de explicar en qué consiste la propuesta de reforma constitucional que ha planteado Vizcarra. Sí, Vincent. Pequeña pregunta. Sí, por favor. ¿Recortar a 4 años es solamente para este mandato o quisiera que en la Constitución siempre después los presidentes sean elegidos para 4 años? Buena pregunta. Eso lo vamos a desarrollar bastante después porque es muy importante eso para evaluar si esto es constitucional o inconstitucional. Pero la propuesta del presidente es que solo esta vez sea 4 años y todas las demás veces sea 5 años. Es decir, crear una regla especial para este caso. No cambiar el periodo de gestión del presidente del Congreso en general, sino solo acortarlo en esta oportunidad. Es lo que se está planteando. Ahora bien, antes de pasar a la parte argumentativa, hay algunos conceptos que es importante que queden claros. En primer lugar, el concepto de proyecto de ley.
cuando en el Perú hay diferentes entidades que pueden presentar proyectos de ley. Y en específico hay diferentes entidades que pueden presentar proyectos de ley de reforma constitucional. El proyecto de ley puede presentarlo un número de ciudadanos equivalente al 0.3 de la población electoral con sus firmas. Puede presentarlo el presidente, puede presentarlo el Congreso, etc. Varias entidades pueden presentar proyectos de ley. Pero el que presenta el proyecto de ley no es el responsable de la ley, es solamente una propuesta. Y esa propuesta puede ser aceptada o rechazada por el Congreso. Es decir, si este proyecto de ley se aprueba, no va a ser una ley aprobada por Vizcarra, no señor, va a ser una ley aprobada por el Congreso de la República, porque el proyecto de ley no es vinculante para el Congreso, es solamente una propuesta que el Congreso debe evaluar libremente en ejercicios de atribuciones constitucionales que puede aceptar o rechazar. Eso es importante tomar en cuenta con relación al proyecto de ley. Acá no hay un proyecto de Vizcarra, acá no hay una ley de Vizcarra. El presidente no puede aprobar leyes, y menos leyes de reforma constitucional. La ley que se aprueba va a ser una ley exclusivamente imputable al Congreso. Luego, el concepto de ley de reforma constitucional. En el Perú, la Constitución se modifica a través de una ley de reforma constitucional que tiene un procedimiento especial de aprobación que está establecido en el artículo 206 de la Constitución. La ley de reforma constitucional siempre la aprueba el Congreso. Siempre la aprueba el Congreso. Pero hay dos formas distintas de aprobar la ley de reforma constitucional. La forma 1 es que esta ley sea aprobada por el Congreso en 2 votaciones sucesivas que tienen que darse en 2 legislaturas sucesivas. Y en estas 2 votaciones, el proyecto de ley de reforma constitucional tiene que ser aprobado por 3/4 partes del número legal de los miembros del Congreso o más. Esa es la primera manera de aprobar una ley. 2 votaciones en el Congreso, en 2 legislaturas sucesivas, sin pasar por referéndum. Manera 1. La otra forma de aprobar una ley es una votación en el Congreso, que ya no requiere 3/4 de los votos, sino solo la mitad de los votos, y luego ratificación por referéndum. Nuevamente, si es que ocurre el referéndum, no es el pueblo el que aprueba la ley. El Congreso aprueba la ley y el pueblo ratifica la ley aprobada por el Congreso a través del referéndum. Pero formalmente es el Congreso el que ha aprobado la ley. Por eso cuando el artículo 206 de la Constitución habla de esto, dice que el pueblo ratifica la ley por referéndum. Pero el único que puede aprobar leyes en el Perú es el Congreso, nadie más. El Congreso, únicamente el Congreso, y solamente el Congreso. Entonces, acá lo pongo claramente para que ustedes lo tengan claro. Son las 2 maneras distintas a través de las cuales se puede reformar la Constitución en el Perú. La ley de reforma constitucional se llama ley de reforma constitucional, pero en realidad esa ley no tiene rango de ley, sino que en realidad esa ley se adhiere a la Constitución, porque en realidad es una modificación constitucional, una enmienda constitucional. Entonces hasta acá espero que todo esté siendo claro. Si en algún momento me pongo demasiado jurídico, me dicen y puedo traducir las cosas al castellano, ¿no? Porque a veces los abogados hablan en un idioma que no se sabe qué es, ¿no? Habiendo dicho lo que hemos dicho hasta el momento, tenemos que plantear una siguiente pregunta, que no es una pregunta menor. ¿Puede evaluarse la constitucionalidad de una ley de reforma constitucional? Como hemos dicho, la ley de reforma constitucional no es una ley normal. Es decir, no es una ley normal que aprueba el Congreso de la República, que va a ser inferior en jerarquía a la Constitución, sino que esta ley es constitucional. Es una norma de rango constitucional, no una norma de rango legal. Por consiguiente, la pregunta que nos tenemos que plantear es la siguiente: ¿existe tal cosa como una norma constitucional inconstitucional? ¿O puede el Tribunal Constitucional o el Congreso decir, esta propuesta de reforma constitucional yo no la puedo aprobar porque considero que esta sería una norma constitucional inconstitucional? Esa es la pregunta que nos estamos planteando. Porque si nosotros contestamos esta pregunta de manera negativa, si nosotros decimos que como la ley de reforma constitucional es constitución, entonces la ley de reforma constitucional no puede ser declarada inconstitucional, lo que estamos diciendo es que el Congreso, cuando aprueba una reforma constitucional, tiene un poder absoluto. Si nosotros llegamos a la conclusión de que la ley de reforma constitucional no puede ser declarada inconstitucional, no existe parámetro jurídico
para invalidar jurídicamente esa ley. Es decir, con esa tesis, el Congreso de la República tiene un poder absoluto. Y la pregunta que yo les quiero plantear ahora es si es que en un Estado de Derecho es admisible que exista un poder público que ejerza un poder absoluto. Este es un debate muy antiguo. De hecho, los liberales presentes aquí, los invito a que vuelvan a leer el libro que seguramente han leído, que se llama Derecho a Legislación y Libertad. Es un debate muy antiguo, porque hay algunos profesores de Derecho que eran simpatizantes del Partido Nacional Socialista en Alemania, que en muchas universidades peruanas los mandan a leer, Carl Schmitt, por ejemplo, que él decía que cuando se cambiaba la Constitución, el poder que estaba cambiando la Constitución tenía un poder absoluto, un poder, se podría decir, totalitario, que el poder constituyente lo podía todo. En cambio, habían otros, como Hayek, que decían que no había poderes absolutos y que había que de alguna manera buscar o intentar encontrar una manera de regular o reglamentar o limitar el poder, incluso cuando ese poder jurídicamente va a cambiar la Constitución. Bueno, entonces, ahí hay un tema importante de debate, un tema importante de discusión. Para intentar abordar esta discusión importante de si pueden haber leyes constitucionales inconstitucionales en el Perú, hay que remitirse necesariamente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha abordado este caso y ha llegado a la conclusión de que en el Perú sí pueden haber leyes constitucionales que sean declaradas inconstitucionales. Esto puede sonar raro, puede ser extraño, puede ser que tenga una serie de riesgos, porque en efecto sí tiene una serie de riesgos. Y la crítica que se le hace a esto es que puede ser antidemocrático, porque una corte eventualmente podría deshacer lo que hace el Congreso e inclusive el pueblo a través del referéndum. No es algo, digamos, pacífico o algo facilito nomás, sino es algo bastante desafiante. Pero lo que dijo el Tribunal Constitucional resolvió esta pregunta en el caso 14-2002, proceso de constitucionalidad TC, que es un caso comúnmente denominado el caso del Colegio de Abogados del Cusco. Esta es una de las sentencias clásicas del Tribunal Constitucional de Perú. Uy, no sé qué pasó, que se fue la imagen. Bueno, si no, continuamos nomás. En este caso, que es el caso del Colegio de Abogados del Cusco, no estaba discutiéndose en este caso la constitucionalidad de una ley constitucional. Se estaba discutiendo la constitucionalidad de una ley normal. Era una ley que hablaba de procedimientos para establecer reformas en la Constitución. Pero en este caso el Tribunal Constitucional igual entró a analizar el tema y llegó a la conclusión de que sí podían haber leyes constitucionales e inconstitucionales. ¿Y qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional en ese caso? En ese caso lo que dijo el Tribunal Constitucional en primer lugar es que había que diferenciar entre dos tipos de poderes constituyentes. De un lado, un poder constituyente puro, que es el poder constituyente que crea una nueva constitución desde cero, y en segundo lugar, lo que el Tribunal Constitucional llamó poder constituyente constituido. Entonces, este poder constituyente constituido es el poder del Congreso para reformar la Constitución, y este poder constituyente constituido sí tiene límites que están establecidos en la propia Constitución. ¿Qué tipos de límites tiene? Dos tipos de límites. Primero, límites formales. Segundo, límites materiales. Los límites formales, ¿cuáles son? Por ejemplo, si el Congreso busca cambiar la Constitución sin respetar el procedimiento establecido para el cambio de la Constitución, la ley de reforma constitucional que no respeta el procedimiento va a ser inconstitucional por un motivo formal. Faltaron votos, no se publicó en el diario peruano, etc. Esa ley de reforma constitucional va a ser inconstitucional de manera formal por un motivo formal. Además de los límites formales, pueden haber límites materiales. Y los límites materiales son los más interesantes, porque los límites materiales ya son de contenido. Y el mismo Tribunal Constitucional también diferencia entre dos tipos de límites materiales. En primer lugar, los límites materiales expresos, y en segundo lugar, los límites materiales implícitos. En nuestra Constitución no hay límites materiales expresos. Los límites materiales expresos ocurren cuando la propia Constitución tiene un artículo que te dice: este artículo no se puede cambiar, ¿no? La Constitución del año 79 tenía un límite material expreso. La Constitución del año 93 no tiene límites expresos. Pero eso no significa que no pueden haber límites implícitos. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional es que una ley de reforma constitucional va a ser inconstitucional
porque vulnera estos límites materiales implícitos, cuando esta ley de reforma constitucional, la reforma constitucional que está haciendo es tan profunda que en realidad no es una reforma menor, sino que en realidad está subvirtiendo o transformando el orden constitucional completo, ¿no? Entonces, voy a leerles la frase, lo que dijo el TC, para explicar este concepto, que es un concepto importante. Pueden creer que todo esto es sumamente equivocado, ¿no? De hecho, cuando yo estudié Derecho, yo me peleaba con César Landa, que era mi profesor, y le decía: César, en realidad esta es una tesis un poco fascista, estoy totalmente en contra de lo que dices, demasiado poder para los jueces, antidemocrático, etc. Luego cambió de opinión. Entonces ustedes pueden tener su propia opinión. Pero lo que dijo el TC es lo siguiente: aunque toda constitución se caracteriza por ser un cuerpo normativo integral, donde cada disposición cumple un determinado rol, ciertas cláusulas asumen una función que resulta mucho más vital u omnicomprensiva que las del resto. Se trata de aquellos valores materiales y principios fundamentales que dan identidad o que constituyen la esencia del texto constitucional: la primacía de la persona, la dignidad, la vida, el Estado de Derecho, la separación de poderes, etc. Es decir, lo que plantea el Tribunal Constitucional es que si la modificación constitucional va a subvertir el orden constitucional, va a transformarlo radicalmente, de manera tal que el Estado peruano ya no es el Estado peruano de acuerdo a su ADN histórico. Inclusive el Tribunal Constitucional utiliza el término constitución histórica en algún momento. Si se cambia esa constitución histórica, entonces la ley de reforma constitucional podría ser considerada una ley inconstitucional. Entonces, en todo este debate, que de repente es un poco bizantino, hay dos preguntas subyacentes al debate, que son dos preguntas centrales, dos preguntas importantes. En primer lugar, ¿puede existir un poder ilimitado en un Estado constitucional? Nosotros, como demócratas, como personas que vamos a defender el derecho y como personas que vamos a defender la libertad, ¿podemos aceptar que existe un poder total, ilimitado, absoluto? ¿Sí o no? Yo creo que no. Entonces, por eso me parece que la posición del Tribunal Constitucional de someter inclusive las modificaciones de la Constitución a control constitucional es una posición que en el fondo es acertada. Podemos discutir, podemos debatir. Hay algunos profesores de Derecho Constitucional de izquierda que dicen, por ejemplo, que el ADN del Estado Constitucional peruano es que es un Estado social. Entonces, que si uno busca eliminar algún derecho social, eso a la reforma constitucional es inconstitucional, y que no se puede retroceder absolutamente ningún derecho. Entonces, lo que dice el constitucionalismo de izquierda es que si tú desarmas el socialismo, eso es inconstitucional, ¿no? Entonces, se puede debatir, podemos debatir muchísimo acerca de cuáles van a ser estos límites a la posibilidad de reformar la Constitución. Pero yo creo que desde el punto de vista teórico tenemos que aceptar que sí tiene que haber un límite, porque si nosotros decimos que no hay límite, estamos diciendo que el pueblo, la mayoría a través del referéndum o la mayoría parlamentaria, tiene un poder ilimitado, un poder totalitario, y eso no se puede aceptar en un Estado de Derecho. No hay poderes ilimitados o totalitarios en un Estado de Derecho. Esa es la primera pregunta subyacente. La segunda pregunta subyacente, que es una pregunta realmente importante, también es la siguiente: ¿qué es realmente la Constitución? ¿Qué es realmente la Constitución? ¿Es la Constitución solamente el papel? ¿O detrás del papel hay otra Constitución que es una Constitución no escrita, que es de repente el conjunto de tradiciones, de valores que articulan la civilización occidental, lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho? ¿Qué es la Constitución? La de verdad. ¿La legislación está en el papel o alguna regla, práctica, no escrita que está detrás de ella? Yo no tengo una respuesta para esa pregunta. Yo me inclino a pensar que la verdadera Constitución es una Constitución no escrita, y que por eso hay países que, como Inglaterra, han funcionado tan bien y funcionan tan bien sin Constitución. Yo me inclino a pensar que la verdadera Constitución es no escrita. Entonces, que en realidad el hecho de que una norma se va a publicar o va a formar parte de un papelito que se llama Constitución no debería impedir que esta sea analizada sobre la base de la verdadera Constitución, que es los principios, las tradiciones, las experiencias acumuladas que perfilan y construyen lo que es el Estado de Derecho. ¿Cómo se prueba? Muy difícil. ¿Cómo lo demuestro? Muy difícil. Pero creo que la Constitución no es esa hoja de papel, sino que es algo más grande. Y les dejo la pregunta para que ustedes reflexionen acerca de esto, y ustedes lean acerca de esto, y puedan posteriormente decidir qué creen, ¿no? A ver, hasta acá con el floro. Ahora vamos avanzando. El Tribunal Constitucional
ha resuelto 3 casos. Si ya tengo que acelerar, me dicen. El Tribunal Constitucional ha resuelto 3 casos en los cuales ha evaluado o ha discutido si es que reformas de la Constitución son constitucionales o inconstitucionales. Entonces ya han habido casos donde el tribunal analiza reformas constitucionales. El primer caso fue un caso donde el Tribunal Constitucional analizó una reforma constitucional a través de la cual se cerró el régimen pensionario de la ley 2530, la cédula viva. Entonces el Tribunal Constitucional dijo que la modificación constitucional era constitucional, pero lo evaluó. El segundo caso es un caso donde el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional cambiar la Constitución en el sentido, o cambiar la Constitución para impedir que los alcaldes o los gobernadores regionales postulen a la presidencia, salvo que hubieran renunciado a su cargo 6 meses antes. Eso se discutió en el TC, y el TC dijo que la modificación constitucional estaba bien. Y la última vez que el Tribunal Constitucional revisó una reforma constitucional fue en el año 2018, y fue un caso en el cual el TC dijo que era constitucional la prohibición de la reelección de los alcaldes, la no reelección de alcaldes. Eso el TC dijo que también era constitucional. Es decir, el TC nunca ha eliminado, nunca ha declarado inconstitucional una reforma constitucional, pero siempre se ha guardado la carta debajo de la manga y ha dicho que podría en un futuro declarar inconstitucional una reforma constitucional. Entonces, eso es lo que ha dicho el TC. Y hay que tomar en cuenta que esta opinión del TC no es solamente una opinión, porque según el Código Procesal Constitucional, cuando el TC emite sentencias en un proceso de inconstitucionalidad, el proceso de inconstitucionalidad es como si fuera una ley. Entonces la opinión del TC para estos efectos es una opinión vinculante. Es decir, jurídicamente, hoy en día en el Perú, sí se puede, en teoría, declarar inconstitucional una ley constitucional. Entonces, siendo las cosas así, tenemos la libertad hoy día de opinar o de decir que la reforma constitucional propuesta por Vizcarra podría o no ser inconstitucional. Es decir, es pertinente el debate respecto de la constitucionalidad de esta propuesta legislativa. Siendo las cosas así, ahora sí nos preguntamos, ¿el proyecto de ley es constitucional o no? Para eso hay que tomar en cuenta un artículo de la Constitución muy importante, que es el artículo 43 de la Constitución. Y el artículo 43 de la Constitución es el artículo que de alguna manera define lo que es el Estado peruano. Entonces los anarcocapitalistas que quieren destruir el Estado, ya saben que tienen que derogar el artículo 43 de la Constitución. Qué pena que no esté, porque ahí tenía todo el texto, ¿no? Pero lo que dice el artículo 43 de la Constitución es lo siguiente: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Entonces aquí está la idea de la separación de poderes. Y la separación de poderes, desde mi punto de vista, es algo tan central al Estado de Derecho, que si es que nosotros agarrásemos esta parte de la Constitución y la cambiásemos, si nosotros dijésemos, por si acaso el Estado peruano no se organiza según el principio de separación de poderes, estamos alterando de manera tan radical la identidad del Estado peruano, que el Estado peruano deja de ser lo que es, se vuelve en otra cosa. Por consiguiente, esa parte de la Constitución que te habla del principio de separación de poderes es tan importante, es tan central, que si una ley de reforma constitucional va en contra de eso, esa ley de reforma constitucional es inconstitucional, ¿no? Esa sería mi posición, por lo menos. Entonces, la separación de poderes es claramente un principio constitucional. Inclusive el Tribunal Constitucional ha dicho que todas las normas constitucionales tienen que ser interpretadas a la luz del principio de separación de poderes. Es algo realmente importante. Y claramente lo que separación de poderes significa muchas cosas, pero lo que aquí importa, separación de poderes significa que un poder del Estado no puede impedir el funcionamiento regular de otro poder del Estado. Es decir, un poder del Estado no puede unilateralmente disolver a otro poder del Estado. El poder judicial no puede disolver al poder ejecutivo. El poder ejecutivo no puede disolver al Congreso. Ya hemos visto casos como esos. El Congreso no puede disolver al poder ejecutivo. Los poderes del Estado tienen que respetarse entre ellos. Cuando hablamos de poderes del Estado en sentido constitucional, no solamente son los 3 poderes tradicionales, sino que también estamos hablando de gobiernos regionales, estamos hablando de municipalidades y estamos hablando de organismos constitucionales autónomos. Si el Congreso pasa una ley a través de la cual disuelve el TC,
el Congreso está dando un golpe de Estado. Si el TC, en una sentencia, disuelve el Congreso, el TC está dando un golpe de Estado. Eso pasó en Venezuela, por si acaso. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela disolvió el Congreso. Eso es un golpe de Estado. Si el Congreso disuelve al presidente y a la vicepresidenta, es un golpe de Estado. Si el Congreso disuelve una municipalidad o un gobierno nacional, es un golpe de Estado. Los poderes reconocidos en la Constitución son invulnerables. No pueden fulminarse o abolirse entre ellos. No pueden fulminarse o abolirse entre ellos. ¿No? Entonces, con eso en mente, hay que volver al proyecto de ley. Si el proyecto de ley fuera aprobado sin referéndum, ¿eso qué significa? Significa que el Congreso, a través de 2 votaciones sucesivas, adelanta las elecciones. Pero para adelantar las elecciones, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cesar a una serie de autoridades. Es decir, a los congresistas que fueron electos, los cesa, los mata. Es decir, una especie, no es una disolución del Congreso como institución, pero la representación nacional que está vigente ahorita, se le corta su mandato. Los votan, básicamente. Al presidente Vizcarra lo votan. A Mecha Arauz, la vicepresidenta, la votan. Entonces, si es que a los integrantes del Parlamento andino también lo cesan. Es decir, el Congreso, de manera unilateral, a través de una ley, está interfiriendo, está rompiendo el curso regular de otros poderes e instituciones del Estado. Y desde mi humilde punto de vista, eso puede equipararse o eso puede considerarse golpista. Eso es un golpe de Estado. Eso atenta contra el principio de separación de poderes y no puede considerarse constitucional. No debe eso considerarse inconstitucional. Algunas personas podrían decir, no, pero en realidad no están afectando al presidente, porque el mismo presidente se quiere ir. Pero eso es informal. Digamos, el presidente puede decir, yo me quiero ir, nos vamos todos, etc. Pero la ley, ¿quién la emite jurídicamente? La ley la emite el Congreso. Y el Congreso no tiene autoridad jurídica para fulminar, para votar al presidente antes de que culmine su mandato. Eso es un golpe de Estado. No hay autoridad jurídica para hacer eso. Y el Congreso tampoco tiene autoridad jurídica para disolverse a sí mismo o para disolver a Mecha Arauz. Si el presidente se quiere ir, la Constitución prevé el mecanismo para que se vaya, que es la renuncia. Si la vicepresidenta se quiere ir, también existe ese mecanismo en la Constitución, que es la renuncia. Pero lo que no puede pasar en un Estado constitucional es que una autoridad del Estado saca a otra, salvo en los casos que está previsto en la Constitución como la vacancia. No puede, digamos, el Congreso a través de una ley eliminar o separar a una autoridad electa por voto popular antes del fin de su mandato, ¿no? Si ocurriera eso, además, habría una vulneración al artículo 90 de la Constitución, que establece que el Congreso es elegido por 5 años, y al artículo 112 de la Constitución, que establece que el presidente y los vicepresidentes son electos por 5 años, ¿no? Eso si el proyecto es aprobado sin referéndum. Si el proyecto es aprobado por referéndum, se complica un poco la situación, porque alguien podría decir, no, el que está, entre comillas, votando o separando a las autoridades públicas no es el Congreso, sino que es el pueblo el que lo está sacando, el pueblo el que lo está separando. Y ante eso, la respuesta jurídica que yo le doy es que ese argumento no es válido, porque la ley de reforma constitucional, en tanto ley, es emitida por el Congreso. Es verdad que ha habido un referéndum y que el pueblo, a través del referéndum, ha ratificado esa ley, pero la ley igual es del Congreso, es decir, igual es un poder del Estado disolviendo a otro, ¿no? Sería el Congreso disolviendo, entre comillas, al Poder Ejecutivo, y yo creo que eso igual sería inconstitucional. Por esto que se menciona, ¿no? La ley la aprueba el Congreso y luego los electores la ratifican o no a través del referéndum. Es decir, la ley ya es ley. Lo que pasa es que su tramitación como autógrafa, la tramitación de la ley, como ustedes saben, el Congreso la aprueba, se hace un documento que se llama autógrafa. Eso va al Poder Ejecutivo. El presidente puede decidir si lo observa o no lo observa. Si lo observa, regresa al Congreso. Si no lo observa, la refrenda, la promulga y la publica en el Diario Oficial Peruano. Ese trámite
está suspendido, condicionado al resultado del referéndum. Pero la ley no se aprueba en el referéndum, la ley la aprueba el Congreso. Entonces, incluso si es que esto fuera referéndum, yo creo que sería inconstitucional por vulnerar el principio de separación de poderes. No. Luego, hay un tema adicional que también es interesante revisar, que es el artículo 32 de la Constitución. El artículo 32 de la Constitución tiene una limitación a la capacidad de celebrar referéndums. Dice que no pueden suprimirse o disminuirse los derechos fundamentales de la persona a través del referéndum. ¿Eso qué significa? Que en nuestra Constitución está prohibido, a través de un referéndum, eliminar un derecho que está en la Constitución. En la Constitución está, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública. Entonces sería inconstitucional que ese derecho lo eliminemos de la Constitución a través de un referéndum. La pregunta que yo les hago a ustedes es la siguiente: si sometemos este proyecto a referéndum, ¿estamos contradiciendo el artículo 32 de la Constitución? Digamos, propone esta ley que se elimine algún derecho. ¿Sí o no? ¿Pero cuál sería el derecho del congresista a cumplir su mandato de 5 años? A ver, El derecho a ser elegido. a ver, interesante, vayamos por partes, ¿no? Normalmente, cuando se quiere proponer una norma, la norma es general y abstracta. Es decir, es una norma que va a ser aplicable a una cantidad indeterminada de supuestos. Lo que pasa es que esto de acá, esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero esta norma, desde mi punto de vista jurídico, en realidad no es una norma, es otra cosa, es un acto, no es una norma, porque no está dirigido a un conjunto indeterminado de personas, sino a un conjunto determinado. Está dirigido a fulano, mengano, sutano, qué sé yo, Becerril, Bru, Violeta, etc. A un grupo de funcionarios que han sido elegidos. De repente son de su agrado, de repente no, francamente es irrelevante eso. Lo que es relevante aquí es que esta ley está dirigida a un grupo concreto de personas. Entonces aquí no se está discutiendo si un derecho fundamental reconocido en abstracto se va a eliminar o no. Pero lo que yo creo que está ocurriendo es que la ley, si se aprueba, va a vulnerar los derechos de estas personas. Si esta ley se aprueba, va a vulnerar los derechos de estas personas, o por lo menos limitar los derechos de las personas, ¿no? ¿Qué derechos de repente se podrían limitar o vulnerar de estas personas? De repente su derecho a elegir y ser elegidos, que es un derecho que está, si mal no recuerdo, en el artículo 32 de la Constitución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive, tiene jurisprudencia sobre esto. Si a ti te escogen por 5 años, tienes el derecho a quedarte 5 años. No 4, no 3, 5. Luego, hay un derecho adicional, que es el derecho al debido proceso. En general, cuando alguien te va a afectar a ti, cuando tu situación jurídica va a ser cambiada por alguna razón, de manera unilateral por un tercero, hay derecho, la persona tiene derecho a defenderse, a dar su posición. Y luego tiene derecho a que el acto que modifica su situación le explique por qué se decidió modificar su situación. Es decir, antes de afectar a una persona, tiene que haber un trámite que se llama procedimiento, y al final de ese trámite tiene que haber una resolución, y la resolución tiene que ser motivada. En este caso, no habría procedimiento, tampoco habría resolución y tampoco habría motivación, porque nadie va a llamar necesariamente a los parlamentarios andinos, por ejemplo. Nadie los va a llamar para explicarles, no les van a permitir que den un descargo, etc. Y al final, cuando salga la ley no va a tener una motivación exactamente de por qué se está recortando su periodo. Entonces, si se aprueba esta ley, desde mi punto de vista jurídico, estaría afectando en primer lugar el derecho a elegir y ser elegidos de estos funcionarios, y en segundo lugar el derecho al debido proceso, que a su vez tiene otros derechos dentro de él, como por ejemplo el derecho a una resolución motivada en derecho y el derecho de defensa. Sí. Lucas, si es así, entonces un congresista que ha visto vulnerado su derecho podría tener dos caminos, o un proceso de amparo o un proceso de inconstitucionalidad. En efecto, eso lo digo en la parte final. Yo creo que esta norma, si esta norma fuera aprobada, en teoría podría la norma ser declarada inconstitucional por el TC a través de un proceso de inconstitucionalidad, o inclusive inaplicada a uno o más congresistas a través de un proceso de amparo, o inclusive detenida a través de una cautelar.
los amparos pueden detener la aplicación de leyes. Recordemos que, por ejemplo, cuando Alan García promulgó la ley de estatización de la banca en los años 80, fue una acción de amparo emitida por un juez, no me acuerdo el nombre del juez, pero se apellidaba Raffo. Este juez Raffo, a través de una cautelar, detuvo la aplicación de la ley. Entonces, una medida cautelar podría perfectamente, en teoría, detener la aplicación de esta ley. ¿Habrá un juez en el Perú dispuesto a hacer eso? No lo sé, pero teóricamente puede eso ocurrir. Vincent, sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta, pero tal vez la guardamos para después. Sí, por favor. Mi pregunta es de saber, ¿el TC va a actuar? Porque que no se pueda reelegir un alcalde, por ejemplo, lo entiendo, es una entidad ejecutiva. Ya se ha planteado una modificación de la Constitución para impedir la reelección del congresista, que para mí es muy diferente porque el congresista no es un poder ejecutivo, sino un poder colegiado, le llaman, colegiado. Cuando yo voto para un congresista, puedo estar contento o no de su trabajo. Si estoy contento de su trabajo, lo voy a... Yo considero que él me representa y que yo puedo reelegirlo. Yo considero que se me ha quitado un derecho al hecho de no poder reelegir un congresista, y no he visto el Tribunal Constitucional actuar diciendo allí hay una pregunta que habría que analizar un poquito más, y no he visto muchas personas hacer esa pregunta. Pero como te dije, tal vez me anticipo mucho. A ver, Vincent, gracias por la pregunta. El Tribunal Constitucional no se puede pronunciar de oficio. No puede pronunciarse de oficio. Es decir, solamente puede pronunciarse si es que alguien le pide que se pronuncie a través de una demanda. Y esa norma que prohibió la reelección de congresistas, que fue aprobada por referéndum, no ha sido cuestionada ante el Tribunal Constitucional. La norma podría ser cuestionada, pero mientras nadie la cuestione, el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar. Entonces yo los invito, por ejemplo, que vayan al Tribunal Constitucional, compren un planillón de firmas y pueden juntar firmas y presentar su demanda, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional va a estar obligado a resolver. Además, también como anécdota, con relación a lo que dice Vincent, les cuento lo siguiente. En Bolivia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, él, pese a que el pueblo boliviano en referéndum había dicho que no podía reelegirse, él puso una demanda ante el Tribunal Constitucional de Bolivia. El Tribunal Constitucional de Bolivia dijo que había un derecho humano a la reelección. Entonces le dijo a Evo Morales que sí se podía reelegir. Entonces, cuando ocurrió eso, la OEA pidió un informe constitucional a una entidad que se llama la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es una institución que forma parte del Consejo de Europa, pero que muchos países participan en esta institución, incluido el Perú. Y el Perú participa a través del Tribunal Constitucional. Entonces la Comisión de Venecia hizo un informe, y en ese informe lo que dijo la Comisión de Venecia fue lo que dijo Vincent. Dijo que en el caso de las autoridades con poder ejecutivo puede haber límites a la reelección para impedir la sospecha de que la autoridad con poder ejecutivo y que maneja el presupuesto pueda interferir o restar legitimidad a la elección donde él está siendo simultáneamente candidato a la autoridad. El alcalde puede, con fines de campaña, hacer obra, por ejemplo. El presidente con fines de campaña puede hacer obra, pero un congresista no, un regidor no. Entonces la conclusión de ese informe, del caso de Evo Morales, es que el caso del presidente está bien los límites de la reelección, el caso del alcalde está bien los límites de la reelección, pero el caso, por ejemplo, de los congresistas o los regidores no deberían haber límites de la reelección, ¿no? Les comento para que lo tengan mapeado. Todos los informes de la Comisión de Venecia son públicos, ¿no? Y hay informes muy interesantes, por ejemplo uno sobre el Congreso Constituyente de Venezuela, entre otras cosas. Tienen muy buenos informes. Ahora bien, volviendo, perdón. Lucas, también tenía una duda. También estaba escuchando acerca del tema y escuché a un constitucionalista que se pronunciaba diciendo que la situación actual era una situación que ya había sucedido en el país en el año 2000, con Paniagua, en el cual Fujimori se convoca elecciones y Paniagua es el que, si no me equivoco, ya viene a ratificar. Y
y también hay lo que hicieron es una ficción en el Congreso. ¿Cuál sería la diferencia con la situación actual que sí? Muchas gracias. ¿No? Muchas personas que están respaldando la idea del adelanto de elecciones sobre la base de este precedente de Paniagua dicen eso, pero yo creo que los dos casos son totalmente distintos. Son casos totalmente distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro. Porque en el caso de Paniagua, lo que ocurrió fue que el presidente de la República, que era Fujimori, renunció por fax, ¿no? Esa renuncia el Congreso la rechazó y lo vacó por incapacidad moral. El que debía asumir la presidencia del Perú en ese momento era Francisco Tudela, que era vicepresidente del Perú. Francisco Tudela renunció. Y el segundo vicepresidente, que era Francisco Salas, que anteriormente había sido gobernador regional de Huancavelica, también renunció. Entonces, ¿quién asumió la presidencia? Me parece que el presidente del Congreso, Paniagua ni siquiera era presidente del Congreso, era uno de los vicepresidentes, pero los vicepresidentes también renunciaron. Entonces, Paniagua, que era el segundo vicepresidente del Congreso, porque la primera vicepresidenta creo que era Marta Chávez, Marta Kennedy, ella también renunció, entonces quedó Paniagua. Y la Constitución dice que si los dos vicepresidentes renuncian, el presidente del Congreso tiene que llamar elecciones de inmediato. Entonces, en el caso de Paniagua, no hubo una situación donde se recortó o se cortaron o se forzaron el adelanto de elecciones, sino que en el caso de Paniagua el adelanto de elecciones se produjo porque la Constitución decía que tenía que haber elecciones. Entonces es la diferencia entre cambiar la Constitución para adelantar elecciones y adelantar elecciones porque la Constitución dice que se tienen que adelantar. Entonces son casos totalmente distintos. Si es que renunciara a Vizcarra y renunciara a Mecha Arauz, Pedro Lechea sería Paniagua y Pedro Lechea tendría que ganar elecciones. Pero eso no es lo que pasa. Son casos totalmente diferentes. ¿No? De repente hay unas ganas de desinformar, pero no son supuestos parecidos, bajo ningún concepto, sino más bien diferentes. Solo un comentario. Por eso digo que hablando de discutir todo eso sobre los derechos digamos, de los congresistas, que ahorita todos quieren simplemente que limitar, bueno, no importa si se limitan lo más posible los derechos de estas personas que van a ser incluso electas en el siguiente periodo, todo para simplemente que se vayan, todo para simplemente lograr que se vayan los que están actualmente. Sí, pues digamos, lamentablemente muchas personas lo que quieren es el resultado como sea, y para obtener el objetivo político vale todo. Pero en una situación de ese tipo pierde la legalidad. Y en un Estado de Derecho a veces vamos a ganar, a veces vamos a perder. Y cuando perdemos queremos que se respeten nuestros derechos, la mayoría nos puede torturar. Entonces es importante defender la legalidad. Entonces, a ver, la pregunta que yo les quiero plantear es la siguiente. ¿Puede someterse a referéndum la vulneración de derechos fundamentales? La respuesta, desde mi punto de vista, es por supuesto que no. Un no gigante, un no grandote. Porque el concepto mismo de los derechos fundamentales es que son derechos que tienen que protegerse, no importa qué. Y no podemos someter los derechos de la persona a la primera mayoría, a plebiscito, porque eso es básicamente lo mismo que decir que de repente la mayoría puede aplastar o triturar a la minoría. Entonces, una situación, una ley que puede limitar o vulnerar los derechos fundamentales de estos congresistas, que tienen el derecho, eso es algo objetivo, tienen ese derecho, y eso ha sido reconocido inclusive por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos fundamentales, incluso de la gente que te cae mal, incluso de la gente que es impopular, igual son derechos, y por tanto no se deberían someter a referéndum. Entonces yo pienso que someter esta propuesta a referéndum sería una infracción a la Constitución, ¿no? Es como el derecho de un criminal o así a tener un abogado y defenderse, algo así. Igualito. Si te cogen por 5 años y quieres votarlo, tiene que haber una defensa. Cuando se quiere desaforar a un congresista, cuando hubo los problemas con Mamán y con Ken y los querían votar, los querían sacar, ellos estaban con su abogado. Cuando PPK lo sacaron, PPK fue con su abogado, que era Borrego. Y si quieren votarlos a todos estos, también debería haber un tema de proceso. No puedes votar a la gente por ley, porque la ley no sirve para eso, ¿no? A ver, me dicen que ya no queda tanto tiempo, entonces sigamos avanzando, ¿no? El artículo 103 de la Constitución dice básicamente que las leyes tienen que ser leyes generales y leyes abstractas, ¿no? Voy a correr rápido un poco porque dicen que ya no queda mucho tiempo. Una ley tiene que ser general.
¿Qué significa general? Que la ley se aplica a un supuesto derecho en todos los casos. Es decir, todos los casos que son iguales por naturaleza tienen que tener la misma regla. Uno no puede decir que en un caso aplica una regla y en otro caso otra regla. La ley tiene que ser general. Y además la ley tiene que ser abstracta. ¿Qué significa abstracta? Que no aplica a un conjunto específico de personas, sino a un conjunto indeterminado de personas. En este caso, me parece que la ley no está respetando el principio de generalidad. Porque para que la ley sea general, esta ley tendría que decir que en todos los casos se va a cortar el mandato de 5 años a 4 años, que era lo que decía Vincent. Sin embargo, en este caso, se está recortando el mandato en un caso nomás, de 5 años a 4 años, pero en todos los demás casos va a seguir siendo 5 años. Es decir, hay una situación donde se está diferenciando, y para tú diferenciar tienes que tener una razón clara. En este caso, aparentemente, no hay una razón clara. La razón que ha dado Vizcarra para el adelanto de elecciones es la siguiente, literal. Vizcarra ha dicho: el adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos. Entonces, por esa razón, él dice que los quiere recortar. Por esa razón, él dice que quiere recortar su mandato. Pero esta razón no es una razón objetiva, clara, que tenga que ver con la naturaleza de las cosas, sino que es una razón que tiene una naturaleza valorativa muy grande. Porque dependiendo de la opinión que uno tenga, de la definición política que uno tenga, uno siempre va a pensar probablemente que tus opositores políticos le causan un perjuicio a la ciudadanía, o que si tus opositores políticos tienen mayoría, eso es negativo. Entonces, el problema que hay acá es que aparentemente no los quieren sacar o cerrar por razones objetivas, sino que aparentemente los quieren sacar por razones subjetivas, con un componente muy fuerte de valoración, y esto que podría generar, esto podría tener como consecuencia que en un futuro también se quiera adelantar elecciones, o que en un futuro, siempre que el presidente no controle el Congreso, quiera adelantar las elecciones. Sí, por favor. ¿Querías una pregunta? ¿Tienes una pregunta? Ah, me pareció que estaba diciendo. Ya, entonces, es más, estas razones son tan ambiguas que incluso pareciera que los quieren sacar porque son fujimoristas, o que los quieren sacar porque son de un partido político distinto, o porque no los apoyan. Y esas son razones que no son objetivas, sino más bien son razones prohibidas para establecer un tratamiento diferenciado. Ellos podrían decir inclusive que están siendo discriminados por su posición política, porque las leyes tienen que ser generales, no específicas. Luego, si es que se genera este precedente, y si es que a cada rato vamos a querer adelantar elecciones, eso genera un gran daño, porque el sistema que tenemos en el país es evidentemente presidencialista, y para que funcione el presidencialismo tienen que haber elecciones en intervalos regulares, es decir, periodos de gestión de un plazo determinado y elecciones en intervalos regulares. Y esto lo que hace es que transforma, quiebra este tema, que los intervalos no son regulares sino irregulares. Y de hecho, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de San José de Costa Rica, tiene un artículo que dice que las elecciones tienen que ser regulares. No puede estar jugando con el calendario electoral. Luego, ¿se vulnera el principio de abstracción? Yo creo que sí, porque aquí no estamos hablando de una regla que va a permanecer en el tiempo, sino que es una regla que se va a aplicar una vez a un grupo de personas, y después de que la regla se aplique una vez a un grupo de personas, la regla va a desaparecer. Es decir, esto de acá no tiene naturaleza de norma, tiene naturaleza de acto administrativo. Es el acto de decir, estos funcionarios públicos no me gustan, que se vayan. Eso no es una norma jurídica. Entonces uno no puede meter a la Constitución, incorporar a la Constitución cosas que no tengan naturaleza de norma. La Constitución es estática en el tiempo, siempre está ahí la Constitución, y las normas siempre se tienen que poder aplicar. Entonces es un poco grotesco o contrario a la naturaleza jurídica de la Constitución que en la Constitución incorporemos una norma que se va a aplicar una vez y que luego va a desaparecer. En realidad estas disposiciones no tienen naturaleza de norma, sino que tienen naturaleza de acto. Y el Tribunal Constitucional incluso ha dicho esto en algunos casos. Por ejemplo, hay veces que las municipalidades emiten ordenanzas, y que las ordenanzas, por ejemplo, le dicen a una empresa en específico: no puedes construir esta obra. A una empresa en específico le dicen: te niego el cambio de zonificación a través de ordenanza.
Esa ordenanza en realidad no es una norma, esa ordenanza es un acto, y por tanto esa ordenanza tiene que estar motivada. Si la ordenanza no está motivada, se vulnera el derecho al debido proceso. Aquí es igualito. Formalmente es un proyecto de ley, pero materialmente no es proyecto de ley, no es ley, sino que materialmente es como si fuera un acto administrativo, porque está teledirigido a un grupo de personas. Dicho en criollo, en peruano, ley con nombre propio. Y la ley con nombre propio es constitucional. No puede hacerse así. Si los quieren sacar, tienen que sacarlos a través de un procedimiento donde haya derecho de defensa y donde haya mitigación, ¿no? Por eso yo creo que un mandato, que es lo que hay aquí, un mandato no puede incorporarse a la Constitución, porque la naturaleza de la Constitución es de norma, no de acto. Y las reglas que están en la Constitución tienen que ser permanentes, generales, abstractas, y además la Constitución es muy importante porque lo que está en ella es un parámetro o sirve para interpretar todo el ordenamiento jurídico, todas las leyes, todos los reglamentos, todo tiene que interpretarse conforme a la Constitución. Entonces no hace sentido que en la Constitución hayan reglas específicas. Es verdad que la Constitución tiene algunas reglas específicas, pero esas reglas específicas se emiten cuando se crea la Constitución para regular la vigencia en el tiempo de la propia Constitución, en su origen. Esas son las llamadas disposiciones transitorias de la Constitución. Esas son específicas, porque dice, bueno, la Constitución entra en vigor, tenemos que tener un tribunal constitucional, se va a creer así, ¿no? Cosas específicas que tienen que ver con la entrada en vigor de la Constitución. Pero ahora no hay ninguna razón para poner mandatos específicos en la Constitución. Sí, por favor. Lucas, también siguiendo la idea de que ni el Poder Ejecutivo puede disolver o darle un golpe al Poder Legislativo, ni viceversa, entonces podríamos decir que la institución de la cuestión de confianza sería inconstitucional. Esa sería la... A eso voy. Yo creo que no. Y justo acá tengo un poquito que voy a hablar de eso, ¿no? Y la segunda, ¿cuál es? Y la segunda pregunta es, entonces, el mecanismo idóneo quizás de que hay una crisis política, hay crisis política, el PBI ha bajado, la economía se ha estancado. Entonces, el mecanismo idóneo hubiera podido ser el sistema de tercios en el Congreso. Bueno. Ya. Para darle la vuelta y no llegar a este punto. ¿Puedo contestar eso al final? Gracias. Excelente pregunta las dos, las voy a contestar las dos, dame un segundo. Ahora, las preguntas frecuentes. Tengo algunas preguntas frecuentes. En primer lugar, ¿a quién le corresponde decidir si es que esta propuesta se aprueba o no se aprueba? La respuesta a esta pregunta es el Congreso, únicamente el Congreso y exclusivamente el Congreso. Nadie puede obligar al Congreso a aprobar o no aprobar la norma. Y el Congreso es libre completamente de presiones si se aprueba o no la norma. Y la norma, si se aprueba o no se aprueba, es responsabilidad del Congreso, al 100%. El presidente no aprueba norma, solo el Congreso la aprueba, en ley, ¿no? Luego, algunos preguntan, ¿no? Esta ley de reforma constitucional, si es aprobada, puede ser observada por el presidente. Es decir, si el Congreso la aprueba pero con cambios, ¿el presidente la puede observar? La respuesta es que no, porque el artículo 206 de la Constitución te dice que las leyes de reforma constitucional no se pueden observar. Entonces esta ley no puede ser observada por el presidente de la República. Luego, ¿puede el presidente, esta es la pregunta del millón, ¿puede haber cuestión de confianza acerca de esto? Algunos abogados, incluso el presidente del Tribunal Constitucional, han dicho que de ninguna manera puede haber cuestión de confianza, que no puede haber cuestión de confianza. Lo que dice Ernesto Blum, que es el presidente del Tribunal Constitucional, él dice que como la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente, queda claro que la modificación de la Constitución es 100% competencia del Congreso, entonces el presidente no puede hacer cuestión de confianza, es lo que él dice. Yo creo que él está equivocado. ¿Por qué razón? Porque una cosa es la aprobación de una norma y otra cosa es la cuestión de confianza. La cuestión de confianza sirve para que el Poder Ejecutivo le diga al Congreso que si el Congreso... A ver, la cuestión de confianza es un contrapeso que sirve para que el Poder Ejecutivo le ponga un poco de presión al Congreso respecto a la aprobación de normas. No tiene ningún sentido que el Poder Ejecutivo haga cuestión de confianza sobre cosas que dependen del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no necesitaría la cuestión de confianza. La cuestión de confianza sirve para presionar al Congreso.
Y la cuestión de confianza tiene una naturaleza política para que el Congreso determine si los ministros tienen responsabilidad política. Es decir, los ministros hacen cuestión de confianza, el Congreso se la niega, los ministros se van. Y eventualmente se podría cerrar el Congreso de manera constitucional. Pero la cuestión de confianza es ilimitada. Puede hacerse sobre lo que sea. Y el Tribunal Constitucional dijo eso en una sentencia. En esa sentencia, de hecho, el Tribunal Constitucional citó a Enrique Chirino Soto, que es uno de los autores de la Constitución, en el debate constituyente, y Enrique Chirino Soto dijo lo siguiente: la cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que quiera. El presidente del Congreso la plantea cuando quiere y como quiere. Por ejemplo, podría decir: señor, hago cuestión de confianza de que se respeten las decisiones del presidente. Y esto, el Tribunal Constitucional lo ha ratificado en la sentencia 6-2018 PI. Entonces no hay ninguna limitación respecto de qué cosas se quiere, respecto de qué cosas pueden plantearse a través de la cuestión de confianza. No hay limitación. Podría primero decir: hago cuestión de confianza de que se derogue la ley de la gravedad. Serían unos ministros suicidas, porque la consecuencia de eso es que se van ellos. Pero así está hecho el mecanismo de control de poderes en el Perú. Así está hecho. Es decir, el Congreso no puede negarse a tramitar la cuestión de confianza. El Congreso no puede decir: no quiero que haga cuestión de confianza. Si el presidente hace cuestión de confianza, el Congreso tiene que decidir: ¿esta ley es buena para el Perú o no? Y si llega a la conclusión de que no es buena para el Perú, tiene que denegar la cuestión de confianza y arriesgarse a ser resuelta. Y ahí sí va a haber elecciones, y esas elecciones son constitucionales. Pero lo que tiene que haber acá es un Congreso que esté a la altura de las circunstancias y que diga: primero el país, primero la Constitución, no voy a aprobar este proyecto constitucional, después mi curul. Pero es clarísimo que según la Constitución puede haber cuestión de confianza sobre cualquier cosa. Probablemente sea una mala norma, probablemente sería bueno que esto nosotros lo podamos modificar, pero sí se puede hacer de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, podemos dejar esto acá, ¿no? Esta última parte también es interesante, porque Vizcarra quiere modificar el artículo 112 de la Constitución para precisar que él no se puede reelegir. Pero eso tiene trampa, porque eso implica que Vizcarra de repente piensa que si no aprueban esta parte, entonces él sí se podría reelegir. Y eso es muy grave. Tiene que quedar muy claro que Vizcarra no se puede reelegir, ¿no? Lean el artículo 112 de la Constitución. Ahí es claro que quien ejerce la presidencia por cualquier título no puede reelegirse, también por lo que decía Vinci, que la finalidad de la reelección es evitar que un proceso electoral pueda ser cuestionado. La finalidad de limitar la reelección es evitar que se cuestione el proceso electoral, porque quien es presidente en ese momento es al mismo tiempo candidato. Es decir, no puede haber que un presidente sea candidato a la. Y bueno, aquí lo dejamos, he hablado un montón, ahora quedan tanto sus preguntas y muchas gracias por su atención. Poniéndolo un poco en términos serios, porque acá no estudio derecho, pero a veces he oído escuchar términos jurídicos, analizando un poco lo que es la Constitución, cómo se originan y cómo se llegan a modificar. Yo creo que siempre a través de la jurisprudencia se busca darle coherencia, ¿no? Si el tribunal dijo una cosa al inicio y lo volvió a decir, como que eso ya hay una línea, ¿no?, que se tiene que tratar de respetar. Y siempre se trata de tener coherencia, y con eso también, ¿no?, con esto del referéndum, ¿no?, qué es constitucional, si sería constitucional o no. Pero yo creo que me pondría en esa pregunta: ¿se puede exigir coherencia a algo que tiene un vicio de origen? Esta Constitución, la del 93, nació pues de un golpe, ¿no? Un golpe, y muchas a lo largo de la historia de las constituciones nacieron con la intervención de las fuerzas militares, ¿no?, con cierta ilegitimidad. Pero incluso nuestro máximo intérprete de la Constitución, el tribunal, sustentó o avaló esto, ¿no?, porque dice que ya, pues no, en el día a día nosotros los ciudadanos avalamos esta Constitución. Entonces, ¿se puede exigir o se puede pedir coherencia a algo que... Yo creo que en general, si nosotros evaluamos una situación de derecho y vamos hacia atrás, eventualmente vamos a llegar a una arbitrariedad. Por ejemplo, hay un cuento, a mí me gusta bastante leer historia. Entonces dicen que los vikingos decían: esta casa, cuando los vikingos iban a atacar a un pueblo, le preguntaban a una persona que vivía en ese pueblo: ¿esta casa cómo la obtuviste? La compré. No, era de mi papá. Ya, y él era de su papá.
Ya, y su papá, no, él vino, mató a una persona y se quedó. Entonces, eventualmente todos los derechos tienen un origen violento, de alguna manera. Una invasión, una guerra, el Perú fruto de una conquista, Estados Unidos fruto de una conquista, todos los países son fruto, todas las instituciones tienen un origen de repente un poco oscuro, no todo es perfecto, lindo. Todas las constituciones en el Perú tienen un origen en un golpe de Estado. Es verdad, así es. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar en cierto momento una decisión. Vamos a respetar las formas que ya están dadas, aceptar que todo es, como se dice en el derecho, una novela en cadena y cambiarlas ordenadamente cuando pensamos que hay que cambiarlas, o vamos a entrar en un círculo vicioso de ruptura tras ruptura tras ruptura tras ruptura, porque si adoptamos la posición intransigente de que como yo pienso que fue un golpe de Estado, o pienso que hubo fraude en el referéndum, que es muy probable que haya habido fraude en el referéndum, como yo pienso eso, entonces todo el diablo y hago yo mi propio golpe, estamos perpetuando el problema. Entonces simplemente tenemos que aceptar en el primer momento que ya no vamos a jugar con reglas violentas y que vamos a jugar con reglas violentas. Y empezando con lo que está dado, podemos ir cambiándolo, modificándolo, pero con una base legal. Porque de lo contrario ya se vuelve un tema de fuerza y un tema de derecho. Entonces yo creo que siempre, inclusive si estuviéramos en la Unión Soviética, por ejemplo, lo mejor sería que la Constitución Soviética la cambiáramos por el mecanismo legal. Si estamos en Alemania nazi, igual hay que cambiarlo por el mecanismo legal, porque de lo contrario puede ser que rápidamente se convierta en una sucesión de golpes y de reconocimientos europeos. Y parte del problema que tenemos como república ha sido eso, de siempre, el que ahora ha dicho que es un dictador, que quería hacer su propia revolución, que se ha La legitimidad legal estaría antes que la legitimidad política, porque yo creo que en este tipo de golpes, procesos anormales, ¿no?, donde la Constitución sufre, ¿no?, es atacada, al final siempre los políticos, los congresistas o los que están en el mando, son los que le dan legitimidad política a este tipo de cambios y modificaciones de la Constitución, ¿no? Entonces, y después ya surge como que una legitimidad legal, ¿no?, que es sustentada. Y entonces, en toda esta reforma actual también no habría una cierta legitimidad, o se podría hablar que la legitimidad política podría, ¿no?, generar después una legitimidad legal o constitucional. Mira, yo cuando hablo en términos de derecho, en general, busco evitar la apelación a la legitimidad política, porque la legitimidad política es una especie de caja de Pandora. Digamos, muchas veces las personas manifiestan una opinión personal y esa opinión personal la atribuyen al pueblo, la nación o la calle. Para mí no existe pueblo, ni nación, ni calle, sino solamente individuos, y es muy difícil atribuirle características individuales a un colectivo. Además, la opinión pública es sumamente cambiante, entonces ese tipo de argumento es peligroso. Yo creo que es un argumento desestabilizador. Creo que ese es el tipo de argumento que se utiliza para precisamente fundamentar o justificar algunas veces que puede haber un poder totalitario. Algunos dicen, los schmittianos, que lo que dice el pueblo es lo que dice Dios, aquí no aplica la legalidad. Yo creo que siempre aplica la legalidad, porque ese es el mecanismo que tenemos para defender la paz social. Mecanismos en situaciones muy límites, no sé, defensa frente a un tirano, defensa frente a un dictador, alguien que está matando, qué sé yo, los nazis, el bullying. Ahí yo te digo, ok, derecho de resistencia, ahí ya no me importa la legalidad, pero hasta que lleguemos a eso, debe importar la legalidad. ¿No? Y siento que yo sé que hay toda una literatura que trabaja por estos conceptos de legitimidad, toda una literatura, pero yo como liberal no la comparto y podemos disfrutar, porque es muy difícil. Yo creo que la única forma de otorgar ese tipo de legitimación es a través de procesos de libertad, que a veces sí se puede hacer eso, ¿no? Pero yo creo que el argumento de que la reforma es buena porque es popular no es un argumento. Claro, pero la lógica constitucional a veces tiene esas incongruencias. O sea, no es que ponga esa exposición, sino que tenemos 12 constituciones. Sí. Y las 12 como que han sido sustentadas por algún tipo de ley constitucional, ¿no?
o pronunciamiento, ¿no? Entonces al final todos estos parches como que van adquiriendo legitimidad, ¿no? Y si ahorita con un detalle, con un artículo lo podemos así, y no tenemos una perspectiva más amplia histórica, es como que Claro, mira, de ese problema grandote no nos fijamos, pero de este pequeño sí. yo creo que, lo veo bien a ver, congruente, si ¿no? aceptamos el término de la legalidad, si aceptamos el debate de la legalidad, yo creo que de la legitimidad, perdón, creo que la Constitución 93 sí tiene legitimidad, porque en la Constitución, durante la vigencia de esta Constitución, es que el Perú ha pasado a ser un país de clase media, que se ha reducido la pobreza del 50 y tantos por ciento a 21%, es decir, es una constitución objetivamente exitosa. Yo creo que legitimidad para defender el modelo constitucional hay, pero incluso si la legitimidad no existiera, incluso si fuera una constitución desastrosa, yo creo que igual sería muy peligroso hablar solamente de esos temas. Igual habría que respetar las reglas preestablecidas. ¿No? Porque yo creo que la legalidad tiene un valor per se, que es el valor de que las reglas de juego estén claras y que todo el mundo sepa cuáles son. Y eso permite que podamos convivir en paz. Nos has planteado que son muy bien el tema legal. Va a pasar ahorita en un plano político, que es de saber cómo va a jugar el Congreso. Y me temo mucho de cómo va a jugar. Yo considero que el Congreso es un poder muy importante en cualquier democracia. Yo sé que en el Perú el Congreso tiene una fama pésima y que la gran mayoría de los congresistas han participado a esa mala fama, pero ¿cómo puede actuar? El Congreso debería archivar esa locura de reforma. Alguien informa al Congreso para explicarles lo que nos has explicado. El Congreso, ¿qué pasa si mañana el Congreso dice no, archivamos esa estupidez y ya? Eso es el primer tema y yo me temo mucho que el Congreso va a ir avanzando como ha aceptado de avanzar en las 4 reformas estúpidas que nos ha impuesto Vizcarra. Y ahí el tema es de saber como ciudadanos de nuevo qué podemos hacer, sabiendo, yo lo sé de experiencia propia, que atacar un ente del Estado en tema de inconstitucionalidad es un tema bravo. Pero ¿qué podemos hacer? A ver, la pregunta que tú planteas, Vincent, ya es una pregunta política. Está en otro ámbito. Sí. Yo creo que lo que va a pasar, no sé, yo me puedo equivocar, muchas veces me equivoco, lo que yo creo que va a pasar es que vamos a beneficiarnos como país del carácter personal de Pedro Lechero. Digamos, yo tengo la suerte de conocerlo a él. Es una persona, de repente, en algunas cosas muy a favor del libre mercado, en algunas cosas un poco conservador, muy conservador de repente, pero es una persona íntegra y una persona firme. Entonces yo creo que él no va a querer bajo ningún concepto aprobar esta medida. Entonces yo creo que al no aprobar esta medida va a forzar al Ejecutivo a hacer la cuestión de confianza. La cuestión de confianza yo creo que va a ser denegada. Y luego, ¿qué cosa pienso yo que va a pasar? Yo pienso que lo que va a pasar es que Vizcarra no se va a atrever a cerrar el Congreso. Porque el cierre del Congreso, si bien sería un cierre constitucional, tiene un estigma muy grande y yo creo que va a llegar a enfrentar a Vizcarra. Y por eso es que en vez de combatirlo y decir tus reformas son muy malas, muy pobres por estas razones, han dicho no, señor presidente, tiene toda la razón, lo apoyamos, ¿no? Se han arrodillado a hacer un Congreso cortesano, genuflexo, y Vizcarra ganó por gobierno. Pero yo creo que esta vez puede ser que haya una actitud más firme de enfrentarlo y que él no se va a atrever a dar
paso, ¿no? Ahora bien, no quiero olvidarme de tu pregunta. Y yo creo que la reforma política que se ha aprobado es una reforma muy pobre, ¿no? Yo creo que esa no es la reforma política que debería haber, sino yo creo que la reforma política que debería tener el Perú, podemos debatir, podemos discutir, es la siguiente. Número uno, renovación del Congreso por tercios. Cuando el Congreso se renueva por partes y no totalmente, se está obligando a los partidos políticos a tener un trabajo permanente. Si los obligas a tener un trabajo permanente, tienes partidos. En el Perú lo que ocurre es que cada 5 años se crean partidos por una elección, bien de alquiler, luego desaparecen. Entonces tenemos partidos que nacen y mueren, cada 5 elecciones, cada 5 años son totalmente distintos, entonces no hay institucionalidad. Pero si tenemos elecciones en la mitad del periodo, ahí sí vamos a tener partidos que van a estar trabajando. Además, la elección a la mitad del periodo permite que la población desactive una crisis política, porque si el presidente lo está haciendo muy mal, tiene mucho poder, la población lo castiga, le quita congresistas y fortalece la oposición. Si la oposición es una oposición destructiva, obstruccionista, etc., el Congreso castiga a la oposición y le da más congresistas al gobierno. Entonces, la renovación por tercios, número uno, permite la creación de partidos políticos, número dos, permite desactivar crisis política. Yo creo que esa reforma es una de las grandes reformas a nivel político, estructural que necesita el Perú. Otra gran reforma es la reforma de los distritos uninominales. En algunos países, como Inglaterra, Estados Unidos, etc., cada región, cada distrito tiene un congresista. Entonces la gente sabe quién es su congresista. Y cuando hay elecciones, cada partido plantea un candidato. Es decir, es claro, habrán de repente 10 candidatos, 15 candidatos, y hay solamente un congresista. En Lima tenemos 36 candidatos de cada partido, y de repente 10 partidos. Entonces hay cientos de candidatos en Lima, y es imposible saber qué candidatos hay. Y cuando los candidatos son electos, nadie representa a nadie. Entonces nadie sabe quién es su congresista. Entonces, partiendo los distritos, de manera que sea un congresista por región, todos sabemos quién es nuestro congresista y hay más representación. Hay planes que se han trabajado. Por ejemplo, el magistrado del Tribunal Constitucional para partir el Perú en varios distritos electorales. Y en Lima la parte en varios distritos electorales. Por ejemplo, un distrito, según Salvador, podría ser La Molina con Acre. Otro distrito era Barranco con Chorrillos. Y así sucesivamente se hacen distritos electorales. Y en vez de haber un congresista por Lima, en vez de haber 36 congresistas por Lima, hay un congresista por cada distrito de Lima. No creo que de esa manera se pueda. Pero podemos debatir. Sí. Sí, lo bueno es que también estaba leyendo acerca del sistema de tercios. Y tengo entendido que ese tercio que se va a ir son los menos votados. Entonces, esas personas que son los menos votados representan a la minoría, a las personas que son agrupaciones que tienen un criterio distinto, ¿no? Sea quien sea. No sea lo de izquierda, bueno, en nuestro caso creo que me parece la izquierda, pero frente no es menos por la izquierda. Entonces, al salir ellos, esos que se van a quedar van a ser elegidos por todos. Entonces, evidentemente, se va por el criterio de la mayoría. Y va a quedar menos para la mayoría. Entonces, ¿qué pasa con ese problema de los idiomas? A ver, yo nunca había leído un sistema de renovación por tercios que funcionara así. Ese sistema me parece negativo porque distorsiona la composición del Congreso. Yo lo que simplemente plantearía es que se divida el Perú en determinados distritos. Entonces, algunos curules, cuando un congresista postula a un curul, ya sabe cuál va a ser su mandato. Entonces, simplemente el curul de Barranco con Chorrillos sabe que el mandato termina acá, y de repente el de San Martín de Porres con Independencia sabe que termina acá, ¿no? Entonces, que desde un inicio ya se sepa cuándo es la elección, independientemente de si tienen pocos votos o muchos votos. Claro, nunca había leído eso. ¿En qué país tienen ese sistema? No, yo estaba leyendo Ya, que lo voy a buscar. Sí. Lucas, a ver, varias cosas. De hecho, Vizcarra tiene asesores constitucionales. Entiendo que Samuel Abad es uno de ellos, hasta donde tengo entendido. Y Samuel, me consta si lo es, sí, okay. Me consta. Samuel Yo estaba Abad ahí. Es una de las vacas sagradas del constitucionalismo, profesor de varias universidades, te enseñaba a ti, me enseñaba a mí, creo que, en fin. Entonces, él claramente sabe que este proyecto es inconstitucional y sin embargo ha pasado por su camino. Entonces, creo yo, o ¿qué opinas tú de esta idea? Vizcarra aceptó presentar adrede un proyecto abiertamente inconstitucional para permitirle legalmente cerrar el Congreso.
Entonces, yo creo que sí podría atreverse a cerrar el complejo, porque finalmente sabe que eso le da rédito, ¿no? O tal vez la idea es hacer este bolondrón simplemente para, sabiendo que opinando como tú, él se va a quedar a las puertas y no va a tener los pantalones de cerrar el Congreso. Lo hace simplemente para mantenerse arriba al menos. ¿Qué piensas de eso? A ver, yo la verdad que estoy especulando, porque no me consta esto, pero yo sí noto que Vizcarra está implementando de manera sistemática un plan que tiene por objetivo la desestabilización del país. Es como si Vizcarra fuera un vampiro que en vez de beber sangre, él bebe crisis política. Como si le tuviera fobia a que el país esté en la normalidad. Y entonces él está permanentemente inventando crisis política. En la primera parte del gobierno, es verdad que el fujimorismo actuó a veces de manera errática. Yo creo que la vacancia de PPK fue un error, quizá incluso una arbitrariedad. Yo creo que se le puede cuestionar muchísimas cosas al fujimorismo. Me parece que es un grupo probablemente con muchos congresistas metidos con el narcotráfico, no tienen claridad ideológica, me parece que su política económica es pésima, aprobaron esa ley terrible, la repotenciación de la refinería de Talara, etc. No me gusta el fujimorismo para nada, y además no son personas que sean fanáticos del Estado Constitucional de Derecho tampoco, no me gusta, pero creo que Vizcarra es de repente peor, porque él ha estado generando de manera artificial crisis política. ¿Para qué crisis política? ¿Para ocultar algo tal vez? ¿Para ocultar su pasado? Es probable eso, no me consta porque no lo sé, pero es probable eso, pero es una mezcla de amor a las encuestas, quizá ganas de ocultar algo y quizá también simplemente ganas de generar una crisis, de generar una situación de emergencia. Y el problema es que cuando se le mete a la gente esta idea de que el país está en emergencia, se puede utilizar eso como herramienta para ya proponer un cambio más grande, que es el cambio de la Constitución. Y esa ha sido la herramienta que han utilizado gobernantes populistas en América Latina, como por ejemplo Evo Morales, por ejemplo Hugo Chávez o Rafael Correa. Y el plan de Vizcarra sabemos que no es un plan hecho en el Perú, sino que es un plan importado. Se escucha mucho el nombre de este asesor argentino, Aguiar, entonces no es un plan peruano sino importado, y es un plan, me da la impresión, bien pensado y bien ejecutado, y además bien construido legalmente y bien vendido políticamente. Entonces yo creo que, no me consta, es una hipótesis, yo creo que hay personas interesadas en que el Perú sea menos próspero, menos estable, y personas interesadas en que en el mediano plazo tengamos un cambio de constitución en el Perú. Y yo creo que si ocurre eso, sería un retroceso muy grande, porque esta constitución del Perú, la que tenemos ahora, nos ha permitido tener, número uno, el periodo de legalidad continuado más grande de nuestra historia. Nunca hemos tenido un periodo tan grande sin golpes de Estado. Nunca hemos tenido tantas sucesiones constitucionales de presidente a presidente, nunca en la historia. Y además, nunca hemos tenido en el Perú tampoco un crecimiento económico tan grande, tanta gente saliendo de la pobreza. Entonces yo creo que tenemos que defender nuestro modelo. ¿Es un modelo perfecto? No. Hay un montón de problemas. Muchísima corrupción, muchísimos problemas en muchos niveles, un proceso de descentralización muy mal hecho, un sistema tributario abusivo, un gobierno con mucha burocracia, muchos problemas que no puedo decirlos todos ahora. Pero incluso a nivel regional, la democracia peruana es una democracia funcional. Y eso en América Latina es un lujo. Y si nosotros perdemos eso, de repente en vez de estar recibiendo a gente perseguida de otros países, podríamos ser nosotros en unos años los que terminemos en problemas, ¿no? Que tengamos que irnos o tengamos que arriesgar la integridad de la vida para combatir a gente que no cree en el Estado de Derecho, ¿no? Y yo conozco mucha gente en Venezuela, conozco mucha gente en Bolivia, conozco gente que ha tenido que ha estado presa, que ha tenido que enfrentar un peligro muy grande a su vida, incluso
solamente para poder defender la libertad. Entonces, les hago una invocación de que tenemos que defender como sea el orden constitucional. Y eso de que no me gusta el Congreso, entonces hay que cerrarlo, no me gusta, entonces hay que se vayan todos, yo veo que eso es básicamente hacer un hueco a la armadura del Estado constitucional. Y si permitimos que hagan ese hueco, el segundo golpe entra más fácil. Entonces yo creo que hay que despertar y defender la Constitución. Cuando en el año 1992 Fujimori cerró el Congreso, era igual que ahora. Prácticamente el 80% de las encuestas estaba a favor del golpe. Y no debemos permitir que se retire el sistema. Entonces hago esa invocación a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Por redes me decían desde ICA que te mandan un fuerte abrazo y un gran saludo. También tenemos aquí a un miembro del Foro Liberal Iqueño, Alexander Trillo, que ha venido también a saludarnos y a participar. Quiero agradecer nuevamente a todos ustedes. Ha superado la expectativa que teníamos. Tenemos gente de pie. Así que eso nos da bastante satisfacción. El evento, repito, está motivado por una preocupación sincera y profunda por el respeto a la Constitución y los derechos y el futuro previsible de nuestro país. Quiero nuevamente agradecer a las instituciones que nos han apoyado. Me olvidé de dos: Atlas Network y una institución muy importante a la cual yo quiero reiterar el apoyo del CIR y el agradecimiento también del CIR por su constante, diríamos, coparticipación e impulso. Es la Asamblea Joven, ¿no? Es el grupo Students for Liberty Perú, que hoy día además ha venido con una delegación nutrida, creo yo, y eso nos alienta mucho a seguir trabajando en conjunto. Por ese mismo motivo quiero también señalar que Students for Liberty ha programado una conferencia que probablemente sea la última conferencia que dé en Lima este año Lucas, es sobre la medida regulatoria denominada Pico y Placa, que va a tener como expositores a Lucas, a Gonzalo Muñoz Hernández, profesor de la Universidad San Martín, asesor del Tribunal Constitucional, a Claudio Muñoz Peña, jefe del área resolutiva de la Secretaría Técnica Regional, y a J.D. Quiroz Palacio, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este evento está organizado por Students for Liberty Perú, IPLM y el CELP. Se va a realizar el martes 13 de agosto, martes 13, un día importante, a las 6:30 en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras. Los invito a asistir. Es un tema también de debate actualmente. Y bueno, obviamente tenemos que invitar también a los asistentes y a nuestros seguidores a los eventos propios, que son la próxima conferencia, que en realidad es un conversatorio sobre los inmigrantes, ¿no? La experiencia de los inmigrantes como amenaza u oportunidad económica, que representan en realidad en el imaginario colectivo o que son realmente de cara a las estadísticas, de cara al derecho, de cara a la visión que desde la, digamos, defensa de la libertad se puede tener. Los expositores para este evento, que va a ser el lunes 12 de agosto, es Leonardo Brito, presidente de la Bastiat Society de Venezuela, Jorge Hernández, presidente de la Sociedad Bastiat Capítulo Perú, y Sebastián Salazar, miembro de el Instituto Ludwig von Mises y también miembro del Centro de Estudios Republicana. Y esta semana terminamos el jueves con la conferencia, también es un tema nacional de coyuntura y bastante problemático, que quizás tiene que ver con lo que hoy día hemos hablado, sobre la cuestión de la institucionalidad, la preservación de las normas jurídicas y sobre todo
la estabilidad y la predictibilidad de los acuerdos que el gobierno toma. La conferencia es el Poder Regional y se va a realizar en la Universidad Tecnológica del Perú el día jueves 15 a las 7 de la noche, con la colaboración de CITEL, República Liberal, Repsol y en los ambientes de la Universidad, repito, Universidad Tecnológica del Perú. Los expositores son Paul Grant, Enrique García y quien les habla. Como ven, los temas son bastante álgidos, así que esperamos que haya el debate correspondiente. Ahora, cerrando ya esta parte del evento, la parte, digamos, académica, queremos invitarlos a quedarse todavía porque vamos a realizar una pequeña y muy emotiva reunión de despedida con algunos vasitos servidos, ¿no? Cortesía de Students for Liberty y de Bastard Society Perú, además de IPL Libertad y también con la participación de todos ustedes, así que el debate continúa, ¿no? De una manera quizás más amigable y coloquial y menos atemorizante. Muchísimas gracias a todos nuevamente y pido nuevamente un fuerte aplauso para gracias a todos por su participación, de verdad hacen que me sienta en casa acá y muy contento. Gracias. A ver. ¿Entramos todos? Sí, creo que sí. A ver. Sí. A ver, Miguel Calle. Marta, Miguel, ¿dónde estás? Yo voy. Es el anfitrión. Va a poner los tragos. Miguel, no hay evento bajo techo. Ya, a ver. Una. Dos. Varias, ya no sé cuánto. Martín. A ver, ¿ya? Y detrás de Alex está escondido. Ya. Miguel, no te veo. Miguel, no te veo. Ya, ahora sí. Ya. Una, ya, a ver. Una. Listo. Ya, gracias. Por favor, no se olviden de firmar la asistencia. Aquí está la asistencia, por favor.